pues ha venido tu luz ha venido. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Que el Señor pueda bendecir tu vida, pueda estar ministrando siempre tu corazón y que al lado de tu familia podamos tener este tiempo de búsqueda de la palabra, en donde el Señor pueda ministrar, hablar a cada uno de nosotros. Yo quiero que prepares tu corazón y que vayamos prestándole atención al tema que vamos a ver en esta hora. Le hemos titulado Luces encendidas. A manera de introducción, yo quiero que podamos ver un relato corto que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, y sin más preámbulo, es una historia sobre un anciano, sobre un hombre que él vivía en una pequeña ciudad, y su función dentro de la ciudad era ir encendiendo las luces de aquellas calles, de aquel lugar. Y pues apenas había comenzado a caer las sombras de la noche cuando este anciano iba de poste en poste encendiendo esos faroles. La ciudad, como no era tan grande, tenía una calle principal, una sola calle principal, y era larga y era estrecha. Y llegaba un momento cuando el anciano se perdía de vista por la oscuridad que había caído. Ya no se lograba ver a aquel anciano, pero siempre se sabía el lugar por donde él iba, pasando, ya que detrás iban quedando las luces encendidas. Entonces esa era como la forma de ver y notar dónde estaba este anciano, este hombre. La palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 2: la oscuridad cubre la tierra y densa oscuridad a las naciones, pero el Señor brilla sobre ti y su gloria aparecerá sobre ti. En medio de un mundo de tinieblas en el que pues nosotros vivimos, tú y yo somos llamados a ser luces encendidas. Y así como el anciano de la historia, que en medio de la oscuridad se sabía por dónde él iba pasando porque iba iluminando el camino, así nosotros con nuestro testimonio, que podamos mostrarles a otros el camino a la salvación que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo les escribe a los filipenses sobre este tema y les enseña a que deben de ser luminares en el mundo. Así aparece en el libro que vamos a ver, en la carta que vamos a ver en los Filipenses, y les explica que el ser luces encendidas conlleva elementos que veremos a continuación, porque no solo se trata de que nosotros declaremos que somos luces encendidas, sino que detrás de esto pues hay puntos importantes que debemos de tomarlos en cuenta para que nosotros pues podamos ser eso que el Señor está demandando de nosotros. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, vamos a ver los versículos del 12 al 15. Dice la palabra del Señor así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El ser luces encendidas nos demanda ser obedientes en presencia o ausencia de los demás, porque nuestro compromiso es con el Señor Jesucristo. A Él es que nosotros le debemos obediencia a su palabra. Pero muchos hoy en día que no tienen
a la autoridad frente a frente o no sienten la responsabilidad de ese privilegio que tenían en la iglesia, que estaban desarrollándolo dentro de la congregación, ya no sienten aquel deseo o aquella necesidad de ocuparse de su salvación con temor y con temblor. Muchos, lamentablemente, han descuidado esa salvación, esa bendición que el Señor ha dado a su pueblo, y ya no se busca la consagración, ya no se busca aquello de estar bien delante de Dios. Es tremendo decirlo, pero muchos dentro de las congregaciones hoy creo que se han dado cuenta que lo que hacía que llegaran muchas veces a la iglesia era ese privilegio que tenían que cubrir, y muchas veces por ese privilegio trataban de hacer bien las cosas de Dios. Pero el Señor lo que nos está diciendo es que debemos de ser luces encendidas, estemos congregándonos o no nos estemos congregando, estemos así como estábamos en el tiempo cuando estábamos en la iglesia sirviéndole al Señor, que así como reflejábamos el amor de Dios, el amor de Cristo a través del servicio que ofrecíamos, así lo podamos reflejar ahora. ¿Por qué te digo esto? Muchos de los que nos congregábamos y de los que estábamos en privilegios, hoy ya ni los vemos. Hoy no sabemos qué se han hecho, porque hemos a veces intentado comunicarnos, hemos tratado de que podamos estar enlazados a través de un discipulado virtual, a través de un tiempo de oración de la palabra, y muchos no hay respuesta. Entonces es tremendo, porque la iglesia del Señor ahorita está pasando un tiempo en donde es importante que tú y yo nos examinemos y veamos qué es lo que estaba en nuestro corazón. Este tiempo ha venido para mostrar que muchos, probablemente el interés que teníamos en un privilegio no era precisamente el agradar al Señor. Entonces debemos de examinar nuestro corazón, porque debemos de ver qué es lo que ha sucedido, porque lo que el Señor nos demanda es que nosotros hoy seamos luces encendidas. ¿Y cómo vamos a hacer esas luces encendidas? Siendo obedientes a la palabra, tengamos o no tengamos enfrente al pastor o a los líderes. Nosotros siempre debemos de seguir siendo obedientes a la palabra, ocupándonos de nuestra salvación, haciendo la voluntad del Señor. Pero añade también, dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Y esta parte también es fuerte, porque el apóstol nos exhorta y nos dice de que hagamos las cosas sin murmuraciones y sin contiendas. Qué mal testimonio pues damos los cristianos cuando en muchas ocasiones manifestamos ante los demás estos dos comportamientos, y muchas veces lo hacemos con personas que no son cristianas y que damos muy mal testimonio cuando nos ven murmurando, cuando nos escuchan que estamos hablando probablemente de los líderes, del mismo pastor. Estamos murmurando a veces por inconformidades que a veces están, y no nos percatamos de quienes están alrededor nuestro, y fácilmente la gente dice, no, dice, si para ser cristiano, para ser como ella, como él, no, dice, yo aquí estoy bien. Entonces debemos de tomar en cuenta que tú y yo fuimos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, y debemos de tener en cuenta siempre que siempre están pendientes de ti, porque acuérdate que tú y yo somos cartas leídas. Entonces, ¿qué está leyendo la gente en tu vida? ¿Qué está leyendo del Señor la gente en tu vida? Entonces es triste saber que hay personas que, como te decía, no quieren saber nada del Evangelio por el comportamiento que muchas veces se tiene en cuanto a la murmuración y en cuanto a ser contenciosos, en cuanto a pelearnos unos con otros. Examinemos hoy nuestro comportamiento bajo la lupa de esta palabra, no porque yo te lo esté diciendo, no porque yo te quiera confrontar, sino que la misma palabra nos muestra y nos enseña a que debemos de ser luces encendidas, y debemos de ver si en realidad lo estamos siendo. ¿Para qué vamos a examinarnos? ¿Para qué vamos a ver qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestra vida? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual dice, resplandecéis como luminares en el mundo. A eso hemos sido llamados tú y yo. Pero el apóstol Pablo nos
sigue enseñando sobre este tema en los versículos siguientes y leemos siempre en el mismo capítulo. Yo quiero que me acompañes al versículo 16 y 18 y la palabra del Señor nos dice así: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Nunca dejemos de creer en la palabra del Señor y estemos siempre esperando su venida, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, nos dice su palabra. Mantengamos siempre su palabra en nuestros corazones, porque eso es importante, que la palabra del Señor pueda permanecer en cada uno de nosotros. Es un gozo cuando nosotros vemos a los hermanos que están con ese deseo, con ese anhelo de buscar del Señor, y como pastor es algo que llena de mucha alegría, pero también a la vez cuando vemos actitudes o vemos hermanos que no tienen aquel deseo, no sienten aquel anhelo de buscar del Señor, también esto viene y entristece un poco nuestra vida, pero debemos de seguir orando, debemos de seguir clamando misericordia y que Dios pueda poner un avivamiento en aquellos corazones que se han alejado del Señor, que han dejado de perseverar en el Señor. Por eso el apóstol Pablo también lo expresa y dice el apóstol Pablo, para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano, dice, he trabajado. Entonces, para finalizar, yo quiero ir ya también viendo estos versículos, y notamos también que el apóstol Pablo termina diciendo que él será derramado en libación, dice, dando a entender que ya está cercana a su muerte, pero los anima porque les dice que él se goza y se regocija con todos ellos. Dice que él se goza y se regocija, pero también les dice, y asimismo dice, gozaos y regocijaos también ustedes conmigo. Si usted puede ver ahí, es un sentimiento mutuo, ¿verdad? En donde viene él y les dice que él se siente con gozo, se siente con alegría con ellos, pero también él espera que ellos también se sientan en gozo y estén regocijados con él. Estaba por apagarse una luminaria, porque ya estaba por partir de esta tierra, refiriéndonos al apóstol Pablo. Pero él sigue dándoles palabra y él sigue enseñándoles a que ellos deben de ser esas luces encendidas. La partida de Pablo no se refería porque él había descuidado ya su vida devocional. Simplemente pues ya era el cumplimiento, el tiempo de estar acá en la tierra, pero él estaba dejando ese legado para que otros continuaran con esa antorcha, llevando esa palabra. Entonces es importante que tú y yo procuremos mantener nuestra luz encendida hasta la venida del Señor. Y si esta se tiene que apagar en esta tierra, sea porque el Señor nos llamó a su presencia, no porque te hayas descuidado de no tener una lámpara encendida. Es importante que tú y yo mantengamos siempre ese anhelo, ese deseo de buscar del Señor. Yo quiero finalizar con Isaías capítulo 60, versículo 1, y nos dice la palabra: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Que Dios te bendiga.